presentaros a nuestro ponente de hoy. Se llama María José Suárez Martínez, que es conservadora del Patrimonio Nacional. Resumiendo un poco la biografía suya, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Es valenciana. Se especializó en Prehistoria y Arqueología e Historia del Arte, y su trayectoria profesional está vinculada al mundo de los museos como conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos. Ha trabajado en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia, Museo Nacional de Antropología como responsable de las colecciones asiáticas, Instituto de Patrimonio Cultural de España como jefa de formación. Actualmente trabaja en Patrimonio Nacional como responsable de las colecciones de cerámica y porcelana, vidrio, reales cocinas y como conservadora del Real Colegio de las Doncellas Nobles de Toledo. Pues María José, cuando quieras. Y muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Retiro por invitarme a dar una charla sobre un tema que a mí me apasiona y sobre todo dentro de un escenario que no podía ser mejor para explicar esta conferencia de Buen Retiro, que justo en el recinto donde estuvo ubicada y que desgraciadamente, como saben todos ustedes, hace 200 años que desapareció y ya no queda ningún vestigio. Sin embargo, para todos aquellos que pasean por el Retiro, el punto donde estaría instalada esta fábrica lo tenemos justo donde está esta estatua tan singular, tan curiosa de Besbet, y que está dedicada al ángel caído, es decir, al diablo. Ahí estaría el punto donde esta fábrica estuvo en funcionamiento durante 50 años en el siglo XVIII. Como ven, aquí también hay una noria de la que vamos a dejarlo para el final, porque esto es el colofón del final. Como ya se hicieron excavaciones arqueológicas, y el conocimiento que tenemos de esa fábrica es a través de las excavaciones que nos han proporcionado la planimetría y el registro arqueológico, que nos permite obtener información para tener más conocimiento de esta fábrica. Fíjense que cuando me presentaba Javier ha dicho que era conservadora, efectivamente, y dentro de mis funciones como conservadora de museos, una de las funciones principales es catalogar e investigar piezas, en este caso cerámicas de vidrio. Y siempre decimos que los que nos movemos en el mundo de los museos, en el mundo de la investigación, siempre caminamos en hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir eso? Que existe toda una trayectoria investigadora de la que nos nutrimos para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento de los temas de los que estamos tratando. En este caso, hay que siempre ser agradecidos y recordar a esas personas que nos precedieron en la investigación, como fueron uno de los pioneros en el siglo XX, que fue Pérez Villamil en 1904, cuando empieza a escribir sobre esta gran fábrica. Le han sucedido muchísimos investigadores que yo no puedo dejar de citar, como son Carmen Mayueco, María Jesús Sánchez Beltrán, Marián Granados, y también en el mundo de la porcelana oriental, en la que nos remitiremos, sobre todo el grupo de investigación de la Complutense, donde está una de las personas que más nos ayudan en Patrimonio Nacional, como es Cinta Carré. Fíjense que dentro de las producciones cerámicas, la más fascinante es sin duda la porcelana metal. En su regreso a Venecia, cuando ya le dejaron regresar, él trajo consigo elementos exóticos, elementos absolutamente fascinantes para la población occidental, desconocidos totalmente. ¿Y qué trajo entre esos materiales? Trajo una vasija de porcelana. Él la llamaba porcelana por una razón muy concreta. La llamaba porcelana por esas conchitas que ustedes ven ahí, ¿vale? Esas conchas son kauri. El kauri se caracteriza por su aspecto blanco, brillante, de un tacto maravilloso, suave. Y él, por similitud, dijo que era como porcelana, porchela. Y de ahí, aunque también ustedes me dirán, pero porchela también es cerdita, efectivamente, pero originalmente él lo hace por el kauri. De ahí, esa denominación que hace Marco Polo, todo el mundo a partir de entonces va a denominar a esta producción cerámica como porcelana. Fíjense que la vasija, todas las fuentes históricas nos dicen que la vasija que Marco Polo trajo en su viaje de regreso sería esta vasija que ustedes ven ahí. ¿Es o no es?
No lo sé. El caso es que está considerada como auténtica y traída por Marco Polo en su viaje en la Ruta de la Seda. Actualmente se conserva en San Marcos, en Venecia. ¿Qué es lo que Marco Polo vio en esta producción cerámica que le creó tanta fascinación? Pues lo mismo que actualmente nosotros diríamos al contemplar una pieza cerámica. Lo primero que nos va a llamar la atención cuando vemos una pieza de cerámica, evidentemente, es su belleza. Es una belleza atemporal, es una belleza intrínseca de las propias piezas, por la propia pasta, ¿de acuerdo? Por la delicadeza de las paredes con las que están hechas, por su dureza, por su durabilidad, es muy resistente y porque es translúcida. En definitiva, estamos hablando de piezas exóticas, desconocidas, que crean fascinación en Occidente. A partir de aquí empieza la fiebre por descubrir cuál es ese secreto del oro blanco, la porcelana. Esa fascinación que sentía Marco Polo, fíjense, es la misma que todos nosotros sentimos cuando contemplamos estas piezas en un museo. Nadie se queda sin pensar que estas piezas no le producen ninguna atracción. Efectivamente, nos atraen a todos cuando las contemplamos. Esa atracción que sentían en la antigüedad se sigue sintiendo actualmente. Solo tienen que pensar que los elevados precios que están alcanzando en el mercado de subastas. Fíjense que estos dos vasijas de porcelana Ming, el año 2024 alcanzaron la suma de 12,5 millones de dólares en el mercado, en Sotheby's. Pero ¿qué pasa con nuestras porcelanas de Buen Retiro? Nuestras porcelanas de Buen Retiro, sin ser esas producciones lujosas que nos remiten al mundo chino, a ese mundo más original de la porcelana, también están alcanzando precios muy elevados. ¿Por qué? Porque es una producción muy corta en el tiempo, son 50 años, y hay producciones, y esto sale como cuentagotas. Es verdad que tenemos muchas colecciones, muchos museos, muchas instituciones que este tipo de piezas, pero los que trabajamos en museos siempre estamos constantemente viendo los catálogos para ver si aparecen estas. Bueno, pues esta se subastó el año pasado, es una pareja de jarrones, también de la segunda época, que se subastó por un precio mucho más módico, pero también es elevado, 16.000 euros. ¿Cuál es el secreto de este oro blanco? ¿Cuál es el secreto de la porcelana? El secreto de la porcelana está en su composición química, en la pasta de la que está hecha. Es el gran secreto guardado durante siglos por los chinos, que no podía ser revelado bajo amenaza de muerte, igual que pasará luego más tarde en la Edad Moderna, en el siglo XVIII. Fíjense que es la composición y las arcillas de la que está realizada. La porcelana no es ni más ni menos que una composición química donde intervienen la materia prima, es una arcilla blanca que se llama caolín y que tiene componentes de silicato, dominio del fuego. Una porcelana, una pieza de porcelana debe ir al horno y debe de estar realizada en altas temperaturas. El punto de cocción de estas piezas empieza a ser de 1280 a 1400. Pero también el horno es importante a la hora de cocer las piezas. Los chinos, los japoneses, los orientales en general, tenían unos hornos a los que ellos llamaban horno de tipo dragón. ¿Por qué? Porque estaban excavados en la ladera de la montaña y, como he visto en la fotografía, podían incluir cientos de piezas y el combustible de la madera se ponía ahí. La madera también es importante, pero no me voy a meter en estos datos tan técnicos, porque si no, no me concentraría en lo que está. Pero es importante que estos conocimientos empíricos, siempre de la cerámica, de lo que es el material, de cómo se depura la arcilla, de cómo se cuece, esto se ha traído de una manera oral durante muchísimo tiempo. Y ellos guardan este secreto. ¿Cómo lo guardan? Lo guardan de una manera que los fuerarios que están trabajando para la realización de estas piezas, hay los compositores de pasta, hay los que están torneando, hay los que están pintando y nunca llegan a saber todo el proceso, todos. Ellos, cada uno interviene en su parte, pero el proceso final no se sabe y eso es lo que guarda el secreto durante larguísimos tiempos. Fíjense que, como he dicho, la prima donna de la producción cerámica siempre va a ser la porcelana y evidentemente va a ser la porcelana china. Como he dicho, que nos movemos en hombros de gigantes, los investigadores que han estudiado estas producciones cerámicas las han sistematizado, de tal manera que nosotros las estudiamos
atendiendo a las dinastías de los emperadores en las que se produjeron. Es una producción milenaria, pero las dinastías más importantes son las que tienen reflejadas ahí. ¿Cuáles nos interesan especialmente? ¿Cuáles son las que empiezan a llegar a Europa muy tempranamente? En concreto, la Tan, la Min y la Qin. La cerámica, esa vasija verde que tienen, sería de la Tan, cuando empieza a ser conocida por los contactos que tienen también con Próximo Oriente, también, esto es importante también decirlo, los chinos con los primeros que tienen contactos con Próximo Oriente y empiezan a comerciar con ellos. Por esas vías con Próximo Oriente llegan también a España, como veremos más tarde. La más conocida, la más cotizada suele ser la Min, que es la que tiene esas connotaciones siempre tan características de porcelanas y piezas cerámicas realizadas en azul y blanco. Y luego la más actual, la más contemporánea, que sería la Qin, es aquella que ustedes pueden ver cuando dicen familia rosa, familia verde. En este en concreto es de la familia verde. ¿Y dónde estaban estos hornos? También se concentraban en una zona muy concreta de China, que lo pueden ver ahí en amarillo, que se llama Jingzhou. A partir de ahí hay cientos de hornos y miles de personas trabajando durante cientos de años en estas producciones cerámicas. ¿De acuerdo? Luego también aprenden los japoneses, pero vamos a dejarlos aparte porque si no nos alargaríamos muchísimo. Pero volvemos a lo mismo, el secreto lo tienen los chinos. ¿Cómo llegan a Europa? La llegada de la porcelana a Europa empieza a llegar con el descubrimiento de América, con el descubrimiento de esas rutas comerciales que intentan ver la circunnavegación por los diferentes mares y se establecen las llamadas compañías de Indias. Las más importantes compañías de Indias establecidas a partir del siglo 1600, del siglo XVII, van a ser los holandeses, que sin duda es la más productiva, digamos que la más rentable, hablando en términos económicos, y luego le suceden los ingleses y los franceses. La pregunta es, ¿y los españoles y los portugueses, que eran un imperio tan importante, tenían rutas comerciales? Sí, tenían una ruta comercial que le llaman la Compañía de las Portuguesas de las Indias Orientales, que se crea a raíz de la unificación de Portugal y España con Felipe II en 1580. Pero como saben, esta unificación duró muy poquito tiempo, hasta 1640, y esta compañía terminó desapareciendo más o menos. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa cómo llegan a España, y nos llegan a través del llamado Galeón de Manila, también conocido como la Nao de China, Galeón de Acapulco, y es importante porque, y esto está muy de moda y lo saben por todas las investigaciones y todos los documentales que están haciendo, que al hablar del Galeón de Manila estamos hablando de la primera globalización. Este Galeón de Manila lo que hace es unir 3 continentes. Estos continentes se pueden unir gracias a este personaje que tienen aquí, porque es el que hace el tornaviaje, es Andrés de Urdaneta, es el que descubre no solo cómo llegar, sino cómo volver. Eso es importante. Une 3 continentes, como decía, estas grandes naves, estos grandes buques, salían de Filipinas en el mes de junio y estaban 5 meses de navegación hasta llegar a México. El punto de partida era junio porque era el momento en que había vientos favorables y era cuando debían zarpar. Esos 5 meses llegaban a lo que es Acapulco. Y de ahí iban a Veracruz y de Veracruz ya se iban a España. ¿Dónde llegaban? Arribaban a la llamada Puerta de Europa, que es Sevilla. Era el puerto donde llegaban todas las naves y esa interacción comercial entre continente asiático, Filipinas, que hacía de nexo donde los chinos ya estaban instalados y conseguían todas las mercancías, el continente americano y Europa, hay una interacción comercial no solamente de objetos, también de personas, de usos y costumbres. Y eso es lo que hace también que tengamos ahora, cuando vamos a Filipinas, podemos ver reminiscencias de esos viajes en sus colecciones, en sus costumbres, en su propia música, etc. Pues ese viaje de la nave de China, de la Galeón de Manila, duró 250 años, de 1565 a 1815. ¿Por qué deja de funcionar? Porque es un momento convulso dentro del continente americano. Las colonias empiezan a independizarse y esto ya se va a la deriva. Pero durante todos esos 250 años, el mercado americano, el mercado europeo, se inunda de piezas exóticas, lejanas, y entre ellas mucha porcelana.
Importante también, ¿quién eran los principales clientes? Evidentemente eran reyes, eran nobles, gente con mucho poder económico para poder adquirir estas piezas. Pero no solamente las adquirían, sino que también las encargaban, también es profeso a estos talleres chinos para que se las trajeran. Eso es lo que hace que muchas veces vean ustedes en muchos museos vajillas, como podemos tener en el Palacio de Felipe V, con su escudo y su emblema, ¿de acuerdo? Eran por encargo o bien por regalos de los que estaban allí de embajadores en Filipinas. Estamos en la dinastía de los Austria. Pues bien, deben de saber ustedes que el Alcázar, en tiempos, este es el Alcázar de Madrid, albergaba una colección impresionante de piezas de porcelana. Se calcula que Felipe II llegó a tener casi 3.000 piezas de porcelana china, con lo cual ya nos está demostrando esa pasión por la porcelana. Porque también hay un dato interesante. Estas piezas también se ambicionan por una razón esencial. Es lo que decía Plutarco, no basta ser sino parecer. Es decir, los objetos lujosos, los objetos decorativos, denota no solamente poder económico, sino también algo esencial, el buen gusto, refinamiento. También estas piezas exóticas que vienen de estos continentes inundan las galerías, los gabinetes de maravillas, ya desde mucho antes, desde que se descubre América. Y luego los estudiólogos renacentistas también empiezan a tener todo este tipo de piezas. Pues bien, ¿qué es lo lamentable de todo esto? Felipe II, como he dicho, tenía una colección impresionante, absolutamente apabullante, según tenemos referenciado en todo el material de archivo, pero desgraciadamente en 1734, como ustedes saben, el Alcázar arde. Y con ello, estos materiales, que son objetos decorativos, no se salvan. Se salvan los cuadros, que solamente hay que cortarlos de su marco y lanzarlos por la ventana. Desgraciadamente, estas piezas tan maravillosas no se conservan, ninguna de ellas. Pero luego veremos que sí que tenemos algunos fragmentos. ¿Qué piezas tenía Felipe II? Tenemos referenciado que tendría muchísimas piezas, no solamente adquiridas, sino regaladas. Era el monarca más poderoso de la tierra. Todo el mundo venía con embajadas, se compraban y tal. Hay unas piezas maravillosas que sí que las pueden encontrar y que son las llamadas garrafas del peregrino. Hay muy poquitas en el mundo y son unas piezas absolutamente deliciosas que imitan una calabaza y que se hacen para conmemorar esa unificación de España y Portugal. ¿Dónde hay más? En una parte había un escudo del rey y en otra parte escenas chinescas. En Portugal se conservan alguna y en los grandes museos. De Europa también hay algunas. Son absolutamente maravillosas. Pueden ver ustedes alguna de ejemplar en el Museo de Antropología de este tipo de piezas. Pero como digo, desgraciadamente no existía. También es importante decir que son monarcas muy cultos, muy refinados y que les gusta rodearse de grandes obras de arte y de artes decorativas, que siempre son las grandes olvidadas. No nos olvidemos. Como les he dicho, se destruyen, pero sí que tenemos, gracias a las excavaciones arqueológicas, algún que otro fragmento de las piezas que pudo haber tenido Felipe II en el Alcázar de Madrid. Entre ellos están estas dos piezas que tienen ahí ustedes, esos dos fragmentos que son absolutamente impresionantes, son de la dinastía Ming, de una calidad excepcional. Y aunque ustedes lo vean como un pequeño fragmento, Cinta Crae, que es una de las máximas especialistas que tenemos en España sobre porcelana china, ha encontrado paralelismos en otras colecciones y habla de la extraordinaria calidad técnica decorativa de estas porcelanas que llegó a atesorar Felipe II. Las porcelanas también nos han llegado de otra manera, a través de los galeones hundidos. Solo tienen que ustedes que irse al Museo Naval, que está muy cerquita, y ver en sus vitrinas algunos fragmentos, algunas vasijas de las que se encontraron en esta recuperación de excavación arqueológica submarina de estos galeones. Entre ellos, por ejemplo, les he puesto uno de ellos. Es un plato de porcelana china recuperado del galeón de San Diego. Y es absolutamente fascinante, no lo ven ustedes aquí, por la propia decoración que tiene dentro, ¿no? Es un taller también. Esto es interesantísimo y eso también quiero transmitir también otra connotación de la cerámica, y es que constantemente lo que estamos haciendo es leer las piezas, porque siempre nos remiten a una historia cultural que va mucho más allá de la materialidad del objeto. Es decir, estamos construyendo historia cultural, historia social, y también estamos haciendo un relato importante de lo que fue esta producción cerámica dentro de las colecciones de nuestro país, en concreto
las colecciones reales. Que la porcelana es codiciada, como he dicho, es desde el momento que llega a Europa y empiezan a tenerse los primeros contactos, sobre todo a través de la ruta de la seda, pero no dejan de llegar estos cargamentos de porcelana. El arte pictórico es una buena referencia para encontrar muchas de estas piezas. En este caso les he puesto un cuadro holandés y no es adrede, y no es gratuito. He elegido un cuadro holandés que sería un gabinete de maravillas, porque aquí, como les he dicho al principio, una de las compañías de Indias más prósperas, más rentables y que más duró en el tiempo fueron los holandeses. Y ustedes todos habrán oído de las compañías holandesas que inundan el mercado de estas piezas, evidentemente con unos precios absolutamente desorbitados. Si les parece que esos 12 millones que se ha pagado en el 2024 están, pues busquemos el equivalente en lo que pueden ser el siglo XVI, XVII. Se pagaban cifras astronómicas. De ahí se explica que esa ambición por poseer estas piezas desencadene una carrera por ver quién es la primera manufactura europea que llega a alcanzar el secreto de esta porcelana. Y fíjense que aquí encontramos una pieza de porcelana y además podemos identificarla muy bien. Es una porcelana china, Ming, como pueden ver, de blanca y azul. Y al fondo es significativo porque tenemos un fondo al final que lo que están mirando también es un mundo, ¿no? Entonces, fijémonos siempre en estas fuentes secundarias para reconstruir esta historia de la porcelana. No solamente las fuentes archivísticas, las fuentes documentales, sino el propio arte que ya nos está dando muchísimas pistas sobre ese coleccionismo, esos gabinetes de maravillas y esos estudiosos renacentistas que ya existían en su época. Como he dicho, ¿por qué se ambicionan? Por esa necesidad de exhibir el lujo, exhibir el poder. Y si durante la época de los Austria los grandes palacios se vestían con tapices, con grandes alfombras, obras de arte, las artes decorativas empiezan a ser importantes, sobre todo a partir del siglo XVIII, a partir del siglo de la Edad Moderna, porque cambiamos de dinastía y cambiamos a la monarquía de los Borbones, donde las artes decorativas son importantísimas para reconstruir eso. El Alcázar se quema en 1774 y tienen que construir un gran palacio acorde a la grandeza del monarca español, que todavía es uno de los grandes monarcas más poderosos de la tierra. De ahí la construcción del Palacio Real y de ahí que las artes decorativas sean tan importantes en ese momento. ¿A quién miran? Miran a Francia, miran a Italia, miran a Portugal. Y es también una forma también que tenemos nosotros a través de las artes decorativas de reconstruir otra historia, que es la historia del gusto. Fundamental para insertarla, como les he dicho, dentro de esa historia cultural, dentro de esa historia social que intentamos reconstruir a través de los objetos. Fíjense en esta frase que les pongo: el fasto anuncia la superioridad del rango, se manifiesta por la pompa, el esplendor, la decoración. El lujo es más particularmente atributo de los ricos, así es, y sobre todo más hablando de lo que es porcelana. Tenía que ser absolutamente, eran cantidades astronómicas lo que se pagaban por ellas. Aquí es una cosa curiosa que yo he querido hacerles un guiño. Como he dicho, a partir del descubrimiento de la porcelana china hay una carrera de fondo por ver quién puede descubrir esta composición, que no lo saben que es el kaolin, desconocen. ¿Por qué? Porque son canteras de China y los químicos no llegan a descubrir todo esto, ¿vale? Esto siempre es ensayo-error con los químicos. Pues fíjense que me resulta muy gracioso cuando ellos en los escritos, en los manuscritos, en las fuentes documentales que manejamos, ellos intentan, mucha gente, descubrir ¿y cuál es la composición? He puesto dos muy graciosas y dicen que la composición de la porcelana son cáscaras de huevo y cáscaras del pez ombligo, que no sé qué pez es, sinceramente. Se muelen hasta convertirlas en polvo y luego se mezclan con agua y se utilizan para formar jarrones. Esto dicen en 1557. Otra forma muy graciosa de decirlo es Panchirolo, en el siglo XVI, en una obra que se titula Cosas perdidas o inventos. Dice: la porcelana china era una composición formada por conchas marinas, acordémonos que ya Marco Polo aludía también a esas conchas que hemos llamado kauri y que eran también parte de la composición de la cerámica. Bueno, mira, está formada por conchas marinas, por yeso y blanco de huevo, imagino que sería la clara, la cual, tras enterrarse por espacio de un siglo, se reducía a la pasta con la que se formaban esos objetos. O sea, me resultan absolutamente deliciosas y absolutamente graciosas
ver cómo ellos hacían todo intento de ensayos para conseguir la pasta maravillosa de las porcelanas. ¿Quiénes son los primeros en Europa que intentan hacer estos ensayos para realmente ponerse a la cabeza de la producción de la porcelana en Europa? Florencia. El gran Francisco I de Medici crea una empresa, crea una fábrica donde hace esos intentos. Le sucede en Venecia, pues bien, a partir de entonces es una carrera de fondo. ¿Qué es lo importante que deben saber ustedes? Que todos esos intentos de conseguir una pasta, unas producciones cerámicas de calidad, tienen una cualidad, una característica esencial, y es que son pastas blandas. Nunca llegan a conseguir la dura, porque algo que caracteriza a la porcelana china es la dureza. ¿De acuerdo? Llegamos al siglo XVIII, como he dicho, y aquí sí que es una carrera de fondo. Como todos ustedes sabrán, el primero en descubrir la porcelana dura y descubrir el kaolín va a ser el elector de Sajonia que tienen ahí, el elector de Sajonia, Augusto II el Fuerte, y además de elector de Sajonia, rey de Polonia. Pues bien, realmente, fíjense que yo les he puesto que la enfermedad de la porcelana, él se consideraba a sí mismo un enfermo de la porcelana, estaba realmente obsesionado, tan obsesionado que él intenta reclutar gente para ser el primero en tener estas piezas cerámicas, porque realmente los precios eran muy caros, tenía que él ser el primero, por esta enfermedad que él decía que tenía. ¿Qué es lo que hace? Se encuentra con este personaje que tienen ustedes aquí, Borger, que era realmente un embaucador, porque él decía que era alquimista y que cualquier metal lo iba a convertir en oro. Sin embargo, estaba tan obsesionado que más o menos lo rapta y lo encierra en este castillo de Aldersburg, donde le hace estar ensayando para ver si puede construir, si puede realizar esta pasta de cerámica. Pero está bajo la supervisión de un personaje importantísimo que muchas veces pasa desapercibido, que es Walter von Pirchhaus, es impronunciable. Bueno, este señor realmente es un señor muy formado, es químico, es matemático, es físico, tiene unos conocimientos importantes y ya había trabajado con el elector, había conseguido una cerámica roja que se llama Rochman, de cerámica de Delft, maravillosa, y está bajo la supervisión. Se sabe que consigue la fórmula, pero el que se lleva todo el honor de haberlo conseguido es Borger, porque justo un poco antes que tienen ahí el Pirchhaus muere, con lo cual el otro se queda la fórmula y ha trascendido a la historia siempre como el descubridor de la porcelana Borger, pero en realidad seguramente, viendo su carácter embaucador, sería Pirchhaus. El caso es que, resumiendo, consiguen una pasta, consiguen encontrar unas canteras de kaolín y empiezan a crear porcelana a imitación de la china. La fábrica de Meissen tiene el honor de ser la primera fábrica de Europa en el siglo XVIII que fabrica pasta dura, ¿vale? Con lo cual aquí empieza a ganar dinero. Había perdido cantidades astronómicas y en pocos años llega a realizar más de 20.000 piezas. Pero no solamente las quiere para embellecer sus palacios, sino también para la venta, ¿vale? Para también sufragar el enorme gasto que tenía con estas producciones cerámicas. Perdón. Otra cosa interesante, a partir de entonces, cuando él empieza a construir su fábrica, que la tiene ahí en este castillo, y le llama, es la primera fábrica en Sajonia, las piezas van a estar firmadas, ¿vale? Siempre que veamos una pieza de cerámica, es importante que ustedes miren el reverso, porque en el reverso están las marcas de fábrica, y él lo tiene muy claro. Entonces, la fábrica de Meissen siempre van a ser dos espadas cruzadas. ¿Por qué hacen esto también? Ahí tienen también una evolución de las marcas en uno de los aniversarios que tuvieron. Lo va a hacer por una razón, porque ya les he dicho que hablar de la porcelana es hablar de una historia fascinante, llena de personajes, de intrigas, de celos, de todos los ingredientes de una novela policial. Entonces, empieza también a haber falsificaciones. No voy a hablarles de las falsificaciones porque es un tema absolutamente fascinante, pero también que sepan que empieza también una carrera también por imitarlas, por meterlas bajo la marca de estas fábricas conocidas, porque si una persona no conoce esto y las puede vender haciéndolas pasar por Meissen, también consigue beneficios económicos. Fíjense,
es importante. Como les he dicho, es importante saber que la porcelana no solamente son objetos decorativos, no solamente son objetos utilitarios, sino que también nos están hablando de corrientes de gusto. Y en esto es importante, cuando nos planteamos cómo las fábricas van evolucionando con diferentes tipologías, con diferentes decoraciones. Y aquí también lo que hacen ellos es rodearse también de gente muy formada. Es decir, intervienen los que hacen la pasta, los que moldean, etc. Pero también intervienen los pintores. Y en ese momento también se hacen permeables y se nutren de lo que está ocurriendo en el mercado del arte. En este momento, un pintor de moda es el francés Antoine Watteau. De esa manera, todos sus grabados empiezan a circular por Europa de sus obras de arte y se aplican también a la cerámica. Eso es lo que ha hecho que se considere el estilo Watteau durante una época como piezas muy codiciadas, pero lo van a imitar las siguientes fábricas. Uno tiene la idea y el resto lo imita, ¿de acuerdo? O sea, no hay patentes para esto. Y todas las fábricas van a imitarse entre sí. ¿Por qué? Porque son corrientes de moda. Y si en un momento determinado la producción de Sajonia estaba más reconocida en el mercado que la de Sèvres, por ejemplo, van a copiar. O sea, siempre hay un intercambio, un flujo de copias por todo el mercado de la cerámica. La porcelana siempre la real va a ser la china, los demás van a ser imitaciones. Esto también hay que dejarlo muy claro, ¿de acuerdo? Meissen va a ser la primera fábrica que consiga esta dureza y que llamemos porcelana. Pero a partir de ahí es una carrera de fondo y es el efecto dominó. Empieza Meissen y a partir de ahí más de 10 países empiezan a tener producciones cerámicas por todos los países. Y ahí se suceden las fábricas sin parar, con muy poca diferencia de tiempo. Empieza Meissen, que imita en su principio a piezas chinas, a Tibores, y luego empieza con sus propias producciones más personales, Viena, Chelsea, Howard en Frankfurt, Vicens, Sèvres, Limos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con España? España llega tarde a esta carrera de la porcelana, llega bastante tarde, cuando ya los principales países más desarrollados en ese momento ya tienen sus propias fábricas de porcelana, porque entre ellas van a competir y van a trabajar durante muchísimos años con sus químicos, con sus compositores de pasta, para descubrir cuál es ese secreto que tiene la porcelana, que como os he dicho es el kaolín. Ahí, por ejemplo, Meissen, que es el que ostenta la primacía de haber sido los primeros descubridores del kaolín, tienen un secretismo, con lo cual aíslan a sus trabajadores. Esto también es interesante. ¿Para qué? Para que no los vendan. Y ahí entra también este tráfico de espías que van vendiendo las fórmulas. Esto es interesantísimo. Otro ingrediente más para esta novela de intriga que acompaña siempre a la porcelana. Y aquí también nos encontramos un personaje muy interesante que realmente sí que vende los secretos y no es ni más ni menos que un jesuita. Este jesuita teóricamente se va a China de misiones, pero tiene una misión secreta por parte del Estado francés y es descubrir el secreto de la porcelana. A él se le debe la primera, descripción en estas famosas cartas que aparecen publicadas de cuál es el secreto de la porcelana que no se sabía, el kaolín. Fíjense lo que dice de esta composición de las pastas. La porcelana de pasta dura, es decir, la porcelana auténtica, se refiere principalmente a formulaciones preparadas a partir de mezclas de kaolín, esa arcilla blanca, feldespato y cuarzo. También se puede utilizar otras materias primas que incluyen trozos de cerámica, que son conocidos como pentusé. Acuérdense que yo empezaba hablando de kaolín más pentusé, que es feldespato y cuarzo. Esos son los componentes. Luego entran otros ingredientes, esos conocimientos sobre controlar el fuego, sobre la propia combustible que tienen que meter, de acuerdo, que es importantísimo también y pocas veces se cita. Bueno, pues aquí ya nos encontramos esos ingredientes de novela negra que tenemos aquí, intrigas, secretos y sobre todo espionaje industrial. Y vende la fórmula de los franceses. La competencia directa era Vicens-Sèvres. O sea, cuando hablamos de Vicens-Sèvres, voy a puntualizar para que ustedes también lo tengan claro, se crea Vicens y luego Madame Pompadour lo que hace es decir, vamos a trasladarla a Sèvres, pero en realidad es Vicens-Sèvres, es la primera. ¿Y en España qué pasa en España? ¿Cuándo tenemos los primeros hallazgos de porcelana? Hemos hablado de Felipe II y de sus hallazgos maravillosos, pero hay precedentes.
y nos los encontramos ya en el siglo X. Ese trozo de porcelana que ustedes ven ahí, con restos dorados, apareció en unas excavaciones en la Alcázaba de Almería, en una excavación, seguramente algunos habrán oído hablar, que la realizó Juan Zuzaya, que era un conservador de museos, arqueólogos, vinculado durante muchísimo tiempo al Departamento de la Edad Media en el Museo Arqueológico Nacional. Se analizaron. Lo bueno de todo esto es que gracias a las técnicas científicas que tenemos actualmente, es decir, a los ensayos no destructivos, a la fluorescencia, a todos los procesos físicos, podemos analizar las pastas y podemos también saberlo. Este fragmento llegaría, como les he dicho, a través de Próximo Oriente, porque los chinos, como les dije al principio, y dije no se olviden, que los primeros contactos comerciales que van a tener van a ser con los más próximos, con los musulmanes. Los musulmanes llegan aquí, a España, como saben, permanecen 8 siglos, y tenemos unas producciones cerámicas absolutamente fascinantes que nos remiten a esas producciones de Próximo Oriente y esas producciones que nos hablan, como ustedes habrán oído muchas veces, verde manganeso, las producciones de Paterna, las producciones de Manises y sobre todo en maravillosa producción cerámica de reflejo dorado. Bueno, pues entre todas esas producciones cerámicas llegan fragmentos como regalos, porque nunca se llega a descubrir. Son otro tipo de producciones cerámicas que están más vinculadas a lo que son las lozas, ¿de acuerdo? Absolutamente fascinante, pero ya tenemos este primer contacto que nos está hablando de que España probablemente, si no se descubren otras excavaciones arqueológicas, que puede ser, es uno de los primeros países europeos en tener al menos contacto con ese tipo de producciones cerámicas. Y como os he dicho, es las piezas maravillosas de Felipe II o los galeones que nos descubren constantemente estos cargamentos de porcelana para vender a Europa o que bien venían de Brasil. Y llegamos ya al siglo XVIII y llegamos a nuestra fábrica, a la fábrica del Buen Retiro. Bueno, también esto es una historia fascinante y a quién se debe. Efectivamente se debe al gran Carlos III. Pero fíjense que hay que también volver para atrás. Carlos III fue rey con 16 años. Fue rey en Nápoles y Sicilia y reinó durante 20 y tantos años allí como Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. Estaba casado por conveniencia, como todos los matrimonios de hijos de reyes, con esta señora que viene aquí, que es María de Sajonia. Y es muy interesante este matrimonio, porque aparte de que fuera un matrimonio concertado, es un matrimonio que se entiende y además comparte las mismas aficiones. Esto es fundamental. Esas aficiones les lleva a compartir la pasión por la cerámica. ¿Quién era María de Sajonia? Era la nieta del fundador de la fábrica de Meissen, que hemos dicho ahora, del elector de Sajonia, el primer productor de cerámica en Europa. Así que se encontraron con que ambos compartían esa afición por la cerámica, porque además su padre, el hijo del elector, constantemente les estaba regalando piezas de producción de Meissen. ¿Qué es lo que hacen ellos siendo reyes ahí en Nápoles? Pues se construye su propia fábrica de cerámica. Esta fábrica de cerámica la construyen en un palacio donde estaban ellos y es el Palacio de Capodimonte, y lo instalan en el propio recinto de Capodimonte. He puesto una foto del palacio, no de la fábrica, que tampoco se conserva. Y empiezan a producir cerámica. Fíjense que tempranamente también. Lo hacen en 1743. Y todo eso que aparecen ahí son las marcas con las que él marcaba sus piezas. ¿En quién se fijan para realmente hacer estas piezas tan fascinantes? Pues evidentemente en la influencia que tienen de Meissen por lazos familiares, en todo lo que viene de Francia, evidentemente. Y montan un taller con un montón de obradores, con un montón de gente muy especializada para la producción. Esta producción está en activo desde 1743 a 1759. Es un año crucial para Carlos VII de Nápoles. ¿Por qué? Porque en ese momento su hermano, rey de España, Fernando VI, fallece. No tiene herederos y tiene que regresar de España para hacerse cargo de ser nombrado rey. No estaba destinado a ser rey, quizás por eso fue tan buen rey y además hizo tantas cosas interesantes. Pero no olvida su pasión por la cerámica. Entonces, ¿qué es lo que hace al llegar a España?
Bueno, esto también hay que decirlo, al llegar a España, él lo que va a hacer es desmantelar toda esa fábrica de Capodimonte. La va a desmantelar entera y la va a traer a España. Él encarga a Schillaci que contrate 3 naves para traer todo el material. Y cuando digo que la desmantela entera, estoy hablando literalmente. Desmantela la fábrica de todo lo que son moldes, maquinarias, incluso las pellas de arcilla que ya las tenía para realizar futuras piezas, se las trae en barcos, junto con todos los operarios de la fábrica, acompañados de sus familiares. Llegan al puerto de Alicante y de Cartagena y de ahí se desplazan hasta Madrid. Ya había adelantado el terreno y donde le dice que se instale, evidentemente en el único sitio donde podían instalar una fábrica. Recordemos que el Alcázar se había quemado, 1734. Carlos III no lo puede evitar porque todavía está en construcción el nuevo palacio y tiene que quedarse 5 años en el palacio que había en este recinto, en el Palacio del Buen Retiro. ¿De acuerdo? Y en ese recinto del Buen Retiro, donde nos encontramos aquí, había una ermita. Es la ermita de Antonio de los Portugueses. ¿Qué le dice a Bonicelli, que es el intendente el que se va a encargar también de organizar toda esa instalación aquí en el Buen Retiro? Le dice: habiendo llegado algunos operarios de Capodimonte, Su Majestad ordena que se les facilite el reconocimiento de sitios y terrenos oportunos para edificar la fábrica. Evidentemente, él tiene que construir una fábrica con todo lo que ha traído y darles alojamiento a los operarios. Esto también es muy interesante, porque él lo que va a hacer es, por una parte, reaprovechar un edificio que estaba en estas instalaciones y que los convierte en talleres, diferentes talleres para los diferentes obradores de los que se componía esta fábrica. Y por otro lado va a construir un edificio de nueva planta que tenía 3 plantas para que todos los operarios con sus familias se instalen. Este edificio tarda 5 años en instalarse y los operarios, pagados por Su Majestad Carlos III, lo que hacen es instalarlos en pensiones que estaban en los alrededores de Atocha, de la calle del Águila, por Huertas, hasta regresar. Porque la intencionalidad es que estos operarios viviesen todos juntos en esta fábrica, trabajando. Esto les facilitaba no tener que desplazarse, sino que trabajaban en el mismo sitio, muy al lado de donde vivían, lo cual también creaba sus propias disputas, porque la convivencia también traía sus problemas. Pero esto, Carlos III mostró siempre una gran sensatez a la hora de tratar esto con sus operarios, porque además les tenía un cariño especial y los trató siempre maravillosamente, como veremos más adelante. También es importante decir, y esto hay que tenerlo en cuenta, que esa pasión de Carlos III por la cerámica pocas veces se dice, pero es que realmente Carlos III, al igual que Amalia de Sajonia, se desenvuelven en unas familias muy cultas que aman mucho las artes decorativas, y él ya lo había visto en su familia. Voy a retroceder. ¿Por qué? Él es hijo de Carlos III. Carlos III es hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V. ¿Qué es lo que tenía Isabel Farnesio? Era una pasión por la porcelana china y tiene una colección maravillosa. Ella compra sin parar porcelana china. Actualmente esos tibores maravillosos ustedes los pueden contemplar si visitan el Palacio Real de Madrid y si visitan la granja de San Ildefonso. Con lo cual él vive y crece en un ambiente donde ve a su madre con esa pasión por la cerámica, con lo cual ya le va inculcando ese germen de pasión por la cerámica. No hace falta que María, que está bien porque además comparten. Pero fíjense además que esta manufactura y esta pasión por la cerámica la van a compartir 2 monarcas, Carlos III y su hijo Carlos IV. Durante 50 años. Van a intentar mejorar las fábricas, van a intentar mejorar las producciones, van a intentar sumarse a la modernidad con nuevos estilos, con nuevos operarios, van a intentar modernizarlo. ¿De acuerdo? Pero sigamos con nuestro relato. ¿Qué pasa con Capodimonte? ¿Se queda ahí? No. Como os he dicho, es interesante todo esto, que a veces en la propia casa donde nos hemos criado, el ambiente cultural con el que nos hemos desenvuelto y lo que hemos visto también crea en nosotros ese germen por el amor al arte. Y esto ocurre con Carlos III, ocurre con Carlos IV y ocurre también con el hijo de Carlos III, que es el que le sucede en el trono de Nápoles, Fernando. Pues
Pues bien, lo que hace es que posteriormente, como también amaba mucho la cerámica, él crea la llamada fábrica Cervindanea. La crea mucho más tarde porque su padre era reticente a que su hijo creara una fábrica de cerámica, pero finalmente tiene que ceder y reconocer que esta fábrica tiene muchísima calidad. Esta es una muestra de las piezas que su hijo, Fernando IV de Nápoles, casado con María Carolina de Austria, crean en Capodimonte. Digamos que la tradición no muere, continúa en Nápoles con su hijo. Estas piezas maravillosas, absolutamente maravillosas, que son de biscuit, de porcelana, las puede usted ver en la galería de colecciones. Son regalos que le hace Fernando a su padre, y ese maravilloso biscuit de una escena de caza se lo regala a Carlos IV. Al crear la manufactura crear la fábrica del Buen Retiro aquí, nos sumamos a algo que ya estaba en un proceso de creación de manufacturas reales. Como ustedes sabrán, la creación de las manufacturas reales, que empieza a funcionar con Felipe V, la primera de las fábricas reales que se crea es la manufactura de paños de Guadalajara en 1717, fue un intento por modernizar la industria española. Es un intento tanto de organización como de promoción de la industria española. ¿Qué seguían estas grandes manufacturas? Seguían el ejemplo de lo que habían visto en Francia. Digamos que es una dinastía que saben ustedes que viene de Francia, con lo cual ellos se fijan en lo que estaban haciendo en Francia. Pero realmente se fijan en el modelo que establece el ministro Colbert, aunque sin relación con la política francesa. La historia de las manufacturas reales es crear fábricas que pudieran, primero, nutrir a todos los palacios de esos elementos decorativos necesarios para demostrar ese fasto, esa majestuosidad. Y había 3 fábricas en concreto dedicadas a lo que podemos decir hoy el lujo, o más dedicadas a las artes suntuarias. Esas fábricas en concreto van a ser la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, creada por el padre de Carlos III en 1727, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, y la tercera es la nuestra, de la que estamos hablando, la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. He puesto este cuadro también para que ustedes lo vean, porque en este cuadro, todavía al fondo del estanque, se puede contemplar lo que serían esas viviendas de las que les he hablado anteriormente, las viviendas que se construyeron para vivir los operarios y los talleres destinados al trabajo de los mismos. ¿Cómo funcionaron estas fábricas? Realmente hay que decir que la iniciativa fue muy buena, era una economía mercantilista arrastrada del 17, pero mucho más liberal de lo que entonces, pero muy controlada por el Estado. Y precisamente el hecho de que estas fábricas, en concreto estas 3, sus productos, que eran muy costosos de realizar y solamente estaban destinados para la corona, fueron realmente desastrosos económicamente. Eso lo veremos más adelante. Me pueden decir ustedes, bueno, esto también le he puesto como un guiño a aquellos que me puedan decir, estamos hablando de que solo había una fábrica, la primera fábrica de porcelana que se crea en España es la de Buen Retiro. Pues bien, había otra fábrica real, pero que realmente no es de porcelana, sino de loza fina, y que se instala en el señoría de Alcora y que lo funda el noveno conde de Aranda, don Buenaventura. Esta fábrica de Alcora, todavía pueden visitarla y tal, funciona bajo el beneplácito de la corona, que protege esto, pero es una iniciativa privada. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 2 fábricas que funcionan, que no se hacían competencia entre sí, porque mientras la fábrica de Alcora tenía unos productos más destinados a los nobles, como vajillas, fruto de adorno, y tiene una línea decorativa mucho más francesa. De hecho, los operarios que trabajan son franceses, las líneas y los estilos nos recuerdan a esos encajes, esas puntillas de que se llaman estilo de Veralín, etc. Y sobre todo no tienen nada que ver estilísticamente, ni el mercado, ni siquiera la producción. De hecho, Alcora no produce pasta dura hasta finales de los años 80 del siglo XVIII. ¿Cómo se organizaban estos talleres? Bueno, se organizaban en obradores, evidentemente. Tenemos 4 obradores, que son el obrador de composición y fábrica de pasta, de escultura, de rueda y de pintura. Y luego, cuando se establecen ellos, lo que hace el intendente siempre va a estar vinculado a la familia Bonicelli, hijos, y se suceden, porque todo el personal que se trae de Italia, vamos a ver cómo se suceden en el tiempo.
Y al final los hijos también aprenden el oficio, continúan la tradición de sus padres y trabajan en los diferentes obradores. Y fíjense, es interesante que no hay un reglamento hasta 1785 y se va modificando hasta llegar a 1804. Como he dicho, estos 4 obradores, cuando llegan aquí a Madrid, se añaden, por una parte, el laboratorio de cocción de piezas con los hornos y máquinas de moda, y posteriormente el de bronces y marfiles. El de bronce es interesante porque llega un momento, sobre todo en la tercera época, en la segunda época, en la que muchas piezas cerámicas ustedes pueden ver que tienen apliques cerámicos, sobre todo de bronce. Veremos algunos ejemplos que he traído. Y luego también se añade el laboratorio de piedras. Fíjense que cuando empiezan a construir estos talleres, como he dicho, los talleres se construyen muy rápido y de hecho ya en mayo ya estaban funcionando, pero no la casa donde tenían que vivir. ¿A quién le encarga Carlos III? Que sea la persona encargada de supervisar las obras, de supervisar los materiales, del proyecto. Pues fíjense que puesto que el arquitecto es Antonio Carlos de Borbón, no es un miembro de la familia Borbón, es un esclavo negro. Que lo cogen en unas galeras en Nápoles, están bajo la protección de Carlos III, y cuando se trae a sus operarios se trae a este esclavo, que realmente está muy formado y al que posteriormente lo denominará arquitecto. Es sumamente interesante este dato. ¿Y por qué se llama de Borbón? Porque primero tiene un nombre propio, se le añade el nombre del propietario, que es Carlos, y luego el apellido de su amo, que es de Borbón. Los oficios, una cosa son los obradores y luego es todo el personal que se vino a trabajar, que tenía oficios muy diversos. Deben de pensar ustedes que son gente muy especializada, han trabajado durante 20 y tantos años en la fábrica de Campodemonte, y todos por lealtad, o casi todos, por lealtad, por fidelidad, por el buen trato que Carlos III les daba en Campodemonte, llegan a Madrid. Pero también son conscientes de que al llegar a Madrid están trabajando para el monarca más poderoso de la tierra, con lo cual las piezas que producen, los estilos, van a cambiar sutilmente. Aunque ustedes piensen que la primera época es italiana, evidentemente las primeras piezas pueden confundirse con las italianas, no solamente por el sello y la marca de la flor de lis, o por los productos, por lo que hacen, pero varían sustancialmente en el tipo de tipología y que van a reproducir. Es muy curioso, por ejemplo, que en Campodemonte están produciendo las esculturas de Punto Redondo, las esculturitas pequeñitas, con rostros que reproducen de la gente, que nos recuerdan mucho a los belenes napolitanos. Y sin embargo aquí el gusto cambia, aquí vamos a cambiar de estilo. Aquí lo que va a primar son muchos angelotes, figuras mitológicas, figuras de la literatura. Digamos que se van a adaptar al gusto también de lo que impera en ese momento aquí. Pero como digo, empiezan a trabajar para la corona. Todos los gastos están sufragados por el rey. Y no solamente les paga su sueldo, hay que pagar los materiales, sino que realmente fue desastroso en esta fábrica por todos los gastos que conllevaba. Porque Carlos III era absolutamente generoso, entonces daba pensiones de viudedad, daba ayudas por enfermedad. Cuando alguien se casaba, de hecho, incluso llega a decir: no os caséis tanto porque creo que habéis encontrado la fórmula para que yo os dé tanto dinero. Es súper curioso, o sea que dentro de la seriedad que tiene este tema encontramos también las notas jocosas, alegres y divertidas. Como he dicho, ayudaba a las viudas, a los huérfanos, daba pensiones para estudios. Realmente el volumen de gastos era inmenso, porque además las piezas no se escatimaban en medios para hacer. Y durante mucho tiempo, hasta llegar a la última etapa de la fábrica, no descubren lo que es la pasta, no descubren el caolín. Están siempre haciendo ensayo de error para ver qué canteras son las mejores para descubrir ese caolín, que no lo llegan a descubrir. Con lo cual hablamos de dos etapas de las piezas que ustedes pueden ver. No es porcelana como tal, sino es pasta blanda, ¿de acuerdo? O pasta tierna, como mejor quieran denominarla. Esos oficios, como he dicho, son gente muy especializada. Están los compositores de pasta, los moldeadores, los tiradores de ruedas, grabadores, pintores, molineros, engastadores de cajas de oro, batidores de hoja, que es súper interesante, porque esos ya se han acabaron en el siglo XX, era maravilloso, los batidores de hoja. ¿Y qué es lo interesante? Que al llegar aquí también intenta incorporar a personal español. ¿De dónde lo saca? Personal muy especializado, a moldeadores
y a dibujantes salidos de la Academia de San Fernando. Recordemos que la Academia de San Fernando había sido creada por su hermanastro Fernando VI, al que él, un gran mecenas de las artes, junto con su mujer Bárbara de Braganza, y que crean esas grandes academias para protección de las artes. Pues bien, empiezan a contratar a gente de la Academia de San Fernando, españoles, pero durante generaciones van a vivir todos juntos y los italianos enseñan el oficio a sus hijos y son los continuadores de la saga de la producción cerámica. Aquí algunas de las ilustraciones que pueden ilustrarnos cómo se moldeaba, los moldes, cómo se barnizaba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que lamentar de toda esta historia que yo les estoy contando? Que realmente la documentación sobre la que nos basamos para investigar, para estudiar todo esto, tenemos muy pocas fuentes de archivo porque se destruyeron, luego lo diré al final. Entonces tenemos que basarnos en ilustraciones pues, de otras fábricas. En este caso estamos hablando de ilustraciones que aparecen en libros de Segres, ¿no? De Broñat, que era un importante ceramista. Y fíjese cómo cuando hemos hablado del flujo cultural que existe y cómo las fábricas, entre ellas, van copiándose modelos porque es la moda, es lo que impera en ese momento, empiezan con el barroco, luego con el neoclasicismo y se van adaptando un poco a los modelos también, a esos grabados que van difundiéndose que circulan por Europa, pues ellos también van a utilizar algo que lo utilizan en las fábricas sajona y es los grabados de Watteau. Que es importantísimo. Tenemos, por ejemplo, este jarrón que pueden encontrar en el Museo de la Ciudad, donde ya aparece este grabado de Dufy, de una de las obras de Watteau, que es los infantes de Silenas, y lo podemos ver reflejado. Trabajaban por separado también, es decir, cada obrador trabajaba por separado, había un director de ese obrador junto con los operarios que estaban. Y luego había un intendente, como he dicho, con esa familia Monicelli que se repiten varias generaciones y son, digamos, los que se encuentran más del funcionamiento y la gestión económica de la fábrica. Pero hay constantes quejas del poco dinero que nos llega, que realmente esto es un asunto ruinoso. Eso, digamos, que forma parte de la intrahistoria de esta fábrica. ¿Cómo lo estudiamos la producción cerámica que tenemos de Buen Retiro? La sistematizamos, al igual que hacíamos con la porcelana china, sabiendo los directores de las fábricas y los estilos, con lo cual está muy sistematizado el estudio de la fábrica de porcelana y consideramos que hay tres etapas fundamentales que están ligadas a los directores. La primera etapa es José Gricci, o Giuseppe Gricci, que aquí españoliza su nombre, llamándose José, y Carlos Schepper. Es importante Carlos Schepper. Carlos Schepper, como se pronuncia, es de origen alemán con raíces flamencas, es químico, es importantísimo. Digamos que son los que hacen siempre ese ensayo-error con diferentes pastas, diferentes canteras para encontrar el secreto. Porque independientemente de la etapa en la que estemos, siempre van a intentar encontrar cuál es esa fórmula que va a permitir hacer piezas cerámicas con esa dureza de la porcelana. Con lo cual, las dos primeras etapas va a ser, como señalo ahí, una pasta blanca. En la primera etapa, ya lo he dicho, es influencia italiana. De hecho, todavía se trae la propia arcilla que ya tenía preparada, las pelles de arcilla, hasta que se agota y tienen que buscar otro tipo de canteras alrededor. Y luego compran esmaltes fuera, con lo cual es una fábrica realmente ruinosa, porque es costosísimo hacer todas estas piezas. La segunda está dirigida ya también, fíjense, por hijos de los anteriores. Carlos, Sebastián y Filippo Gricci. Son importantísimos los Gricci, porque los Gricci son escultores y firman sus obras. Entonces ustedes cuando leen una pieza firmada por Gricci piensen que hay que ponerle el adjetivo de excelente. Son la excelencia personificada. Pero con la etapa de Schepper, la fábrica realmente está ya en números rojos. Está ya, digamos que hay que buscar una solución porque ya no pueden, están ahogados de tantos gastos y la corona ya no puede sufragar todo esto. La última etapa es para mí, sinceramente, la más interesante y la más apasionante, que está ligada a un mallorquín, vamos a verlo más tarde. Bartolomé Sureda, que va a ser el que vaya a descubrir la porcelana y la pasta dura, aunque no es Cambre, veremos qué es más tarde. Los estilos van variando con el tiempo, empiezan siendo rococós, barrocos y terminan siendo neoclásicos con unas líneas mucho más rectas y las inspiraciones también dentro de la antigüedad clásica y todo lo que en ese momento son corrientes de moda. Tipologías de piezas, muchas y variadas. ¿Cuál es el problema? Podríamos pensar en vajillas, pero las vajillas tienen el problema durante las dos etapas primeras que al ser de pasta blanda, cuando le echas algo caliente,
tienden a fracturarse, con lo cual se concentraron muchísimo durante las 2 primeras etapas en hacer grandes jarrones decorativos maravillosos, que los pueden ustedes ver en museos y sobre todo en palacios reales maravillosos. Y luego ya en la última etapa es donde ya al descubrir una porcelana de pasta más dura van a hacer vajillas. Hicieron de todo tipo de adornos, relojes, cajas de rape, para muebles, o sea, es muy variopinto y muy rico. O sea, piensen en ese momento lo que nos ha llegado ahora y lo que en su momento fue, con todas estas piezas. Realmente es lo que decía, no basta ser, sino parecer, que decía Plutarco, aquello debería ser el fasto personificado, la excelencia, el buen gusto, que era lo que querían ellos transmitir al exhibir públicamente todas estas piezas de artes decorativas o grandes lienzos de los que se rodeaban grandes pintores. ¿Qué es lo primero que hace Carlos III cuando llega aquí? ¿Qué encargos tiene? Sumamente interesantes. Tiene 2 encargos para 2 reinas. La primera es su madre. Su madre ya posee, la primera que encarga para su madre es esa vajilla, de la que acuérdense que Isabel de Farnese era una apasionada de la cerámica, de la porcelana china, y le encarga una vajilla de más de 300 piezas con paisajes. Lamentablemente tenemos muy pocas piezas que nos han llegado a nosotros, pero eso también tiene una razón. Las piezas de porcelana son piezas muy frágiles y el tiempo, la antigüedad, el uso y todos los acontecimientos históricos en los que se ha visto sometido el país con muchísimas guerras, pues ha hecho que estas piezas no se hayan preservado realmente y sean muy poquitas. Las vajillas que nos han llegado todas son incompletas. Estas 2 piezas, este plato y este candelero, lo pueden ver en el Museo Arqueológico. El segundo encargo que hace es para su mujer, María de Sajonia, y lo hace también por esa devoción que tiene hacia ella y por ese amor que tienen ambos por la porcelana. Cuando ellos se tienen que volver a España y salir de Nápoles, habían construido, Carlos III en Capodimonte le había realizado un gabinete de porcelana, muy a la moda en la época. Los gabinetes de porcelana se ponen de moda, sobre todo es muy conocido el gabinete japonés de Dresde, los grandes gabinetes de porcelana de los grandes monarcas europeos, que ya no son, que se exhiben públicamente para demostrar ese gusto, pero también ese poderío económico, de poder tener entre sus fondos, entre sus propiedades, estas piezas cerámicas. Pues bien, Carlos III le había hecho un gabinete maravilloso en Portici, todo hecho de porcelana, pero que solo pudo disfrutar 2 años, de 1700, ya que 2 años después tiene que volver a Madrid. Lo primero que hace, como he dicho, la vajilla para su madre y este maravilloso salón de porcelana que pueden ustedes contemplar en Aranjuez. Es una sala deliciosa que son de estilo chinesco, son escenas chinescas maravillosas. ¿Cómo estaban construidas? Lo construye y lo firma Grizzi. Es como decían, ellos reconocen su autoría, pero al mismo tiempo hacen como hacen, yo soy el autor. Ellos empiezan a firmar sus obras, con lo cual ya estamos colocando la cerámica en la categorización que tiene en ese momento una obra de arte, ¿verdad? Tanto como la pintura. Por eso firman sus obras y por eso dejan su propia firma en las obras. Este gabinete de porcelana de Aranjuez, de estilo chinesco, que además se adapta también que está decorado con espejos de la granja, está hasta el techo, se realiza a lo largo de 5 años y se realiza por piezas. Hay un armazón de madera y estas piezas van ancladas a ese, digamos, paramento de madera con tornillos de latón. Era interesantísimo este gabinete de porcelana porque cuando el rey estaba allí, los que tenían para recibir audiencias se colocaban ahí. Entonces, quiero decir que también tiene toda su intencionalidad. Las personas, las embajadas y los dignatarios que venían a visitar a Carlos III ya podían mirar a su alrededor y darse cuenta de la importancia que tenía este personaje, este rey. Es poder, es magnificencia, es poderío económico y sobre todo, como he dicho y repito muchas veces, refinamiento y buen gusto. ¿Cuál es la gran desgracia de este regalo maravilloso que le hace a su mujer? Pues que fallece. María de Sajonia, desgraciadamente, fallece al año mismo 1760, fallece y no llega a disfrutarlo. Pero él, empeñado en seguir con esta afición y realmente se vuelca también mucho en la fábrica, tiene un contacto muy estrecho con los operarios y los trata con muchísimo cariño, como he dicho, y esto es alabado por todos. Incluso el propio Feijóo, cuando lo conoce muy joven, alaba la templanza
y la madurez de Carlos III, que luego demostró siendo un monarca. Pues bien, el segundo gabinete de porcelana que encarga también a Felipe Ricci lo construye 5 años, tarda otros 5 años, nada más terminar este, y es el gabinete de porcelana que ustedes pueden ver en Palacio Real. Totalmente diferente en estilo. Si el otro eran escenas chinescas maravillosas, coloridas, muy polícromas, con muchos personajes, muchas aves, flores, absolutamente barroco en su definición. Aquí vamos a cambiar de estilo, nos encontramos con un estilo mucho más regulado de líneas en el clásico, donde no hay tanta policromía, donde utiliza básicamente 3 colores, el blanco, el azul turquesa y el dorado, con algunas motitas de manganeso negro para algunos detalles, mucho más pequeñito y que se adapta a una sala muy pequeñita y a los vanos de esas puertas. ¿Qué es lo significativo también? Ese flujo comercial, esas influencias que están constantemente recibiendo entre ellos, todos los que construyen, pues aquí tienen la influencia. En ese momento tienen aquí una pieza maravillosa, que el padre de María les había regalado por su boda. Es una bandeja absolutamente deliciosa con escenas de Watteau. Y fíjense en los colores. Los colores son blanco, son verde turquesa y son dorado. Digamos que hay una conexión. Y lo que hay es una comunión y una conexión directamente con estas piezas maravillosas. Ya no es la policromía que hemos visto en las escenas chinescas, no es el estilo. Aquí lo que encontramos también es abajo de niño, encontramos uvas, es como una escena muy amable, con los niñotes que son Baco, la alegoría es todo como muy alegre, muy suave, muy sutil, y realmente no tan recargado como el otro. Pero es un guiño directamente a estas piezas que están repartidas. Tenemos una en el patrimonio y las demás pueden ver en el Museo Arqueológico. Vamos a ver ahora algunas piezas para que ustedes las vean y entiendan un poquito esto. Vamos a hablar de que todavía no hemos llegado a la tercera etapa, para mí la que más me gusta, es donde se construye la pasta blanda. Vamos a recorrer estas 2 etapas de estas dos fases a través de algunas piezas. Como les he dicho, estamos en la primera etapa, aquí el gran constructor, el gran modelador es Gricci, como diseñador y escultor, pero fíjense que en una pieza pueden intervenir muchos operarios y muchos especialistas. El que la hace, el que la decora, el que la pinta, etcétera, etcétera. Digamos, es un proceso de trabajo en cadena, y que se mueve a medio camino todavía entre lo que no es producción industrial, tampoco es producción gremial, digamos que todavía estamos en ese punto intermedio, ¿no? Y intervienen muchos operarios, de ahí que sea tan caro y sean especialistas. Muy amable, con los niñotes que son Baco, la alegoría es todo como muy alegre, muy suave, muy sutil, y realmente no tan recargado como el otro. Pero es un guiño directamente a estas piezas que están repartidas. Tenemos una en el patrimonio y las demás pueden ver en el Museo Arqueológico. Vamos a ver ahora algunas piezas para que ustedes las vean y entiendan un poquito esto. Vamos a hablar de que todavía no hemos llegado a la tercera etapa, para mí la que más me gusta, es donde se construye la pasta blanda. Vamos a recorrer estas 2 etapas de estas dos fases a través de algunas piezas. Como les he dicho, estamos en la primera etapa, aquí el gran constructor, el gran modelador es Gricci, como diseñador y escultor, pero fíjense que en una pieza pueden intervenir muchos operarios y muchos especialistas. El que la hace, el que la decora, el que la pinta, etcétera, etcétera. Digamos, es un proceso de trabajo en cadena, y que se mueve a medio camino todavía entre lo que no es producción industrial, tampoco es producción gremial, digamos que todavía estamos en ese punto intermedio, ¿no? Y intervienen muchos operarios, de ahí que sea tan caro y sean especialistas en sus propias colecciones, en sus obras pictóricas, por ejemplo, pone la Fleur de Lis. Es la marca que utiliza en estas épocas. Esto es un ejemplo de pareja de jarrones. Aquí vemos que ya también hay la influencia de lo que llamamos estilo pompeyano. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que Carlos III, que es un personaje muy polifacético, es el primer promotor de las excavaciones en Pompeya y Herculano. Es él el que empieza a patrocinar las excavaciones y a sacar esa ciudad que había sido enterrada por el Vesubio, maravilloso. Pues también se hacen salas pompeyanas con esas pinturas que decoran las estancias, y las artes decorativas, como he dicho, tienen algo maravilloso, son permeables,
interesa la moda, se nutre de lo que en ese momento gusta a la gente. Pues bien, esto es lo que llamamos estilo pompeyano por esa influencia directa. Y acuérdense que les dije que había un obrador de bronce y vamos a encontrar, cosa que no había en Capodimonte, cómo los obradores de bronce van a aplicarlos también a las piezas cerámicas a través de esas asas. Interesante también, aquí ya empiezan a firmar con RFDS, su Real Fábrica de Porcelana y de Su Majestad Católica. Van cambiando las máquinas. Otro encargo maravilloso, podríamos estar haciendo muchas piezas, solamente he seleccionado algunas para que vean la diversidad y sobre todo las interesantes piezas que construyen, es todo ese botamen que se manda a construir para la Real Botica de Palacio Real, que también les digo, esto es una primicia que en este momento se está rehabilitando y van a tener ustedes la oportunidad de verla a partir del mes de julio, en verano, y estar abierta, acondicionada, musealizada, y va a ser uno de los grandes atractivos añadidos a la visita del Patrimonio Nacional, la Real Botica. Bueno, pues en esa Real Botica se encargan muchísimos botamen de farmacia. Como ven, han cambiado un poco. Aquí son, ya no estamos hablando de los famosos, de los conocidos albareros de loza, sino que tienen una forma de jarrón con ese cuerpo ahogado. Y lo que es interesante también es que muchos de ellos ya contienen, ya ponen el contenido de lo que va a contener ese botamen. Y ya también dejando constancia con el escudo real. Estos dos son unos de mis preferidos, los pueden visitar en la Galería de Colecciones Reales, y creo que esto es también una fusión de estilos, una fusión de influencias, pero también es un alarde técnico absolutamente fascinante y que nos habla de lo que es el buen retiro, la excelencia de la porcelana. Fíjense que son dos parejas de jarrones de influencia de estilo neoclásico y esos flujos de influencia, como he dicho, eran muy interesadas, me interesaba muchísimo la arqueología a Carlos III, pero también hay muchas corrientes que nos llevan a hablar de Egipto, de todo lo que está llegando de Egipto, esos descubrimientos maravillosos a través de los viajeros y todos los objetos que están llegando. Fíjense su base, son personajes egipcios. Añaden también en bronce, el primero es bronce pavonado, y entonces esas asas negras que parecen retorcidas en realidad son serpientes y están actuando como asas. Y luego tienen el bronce dorado que aparecen ahí a través de esas hojas de acanto. Y lo interesante también es que, como os he dicho, es una fusión de estilos. Por una parte hay influencia de Meissen, que ya creo que empezarán ustedes a reconocerla a través de esas porcelanas y esas guirnaldas de flores tan delicadas de tonos pasteles. Pero ahí tenemos también la influencia de un inglés, de Josias Whitworth, que se inventa ese tipo de biscuits en relieve. Esos relieves, esos biscuits en relieve que aparecen ahí, con figuras mitológicas, con musas y demás, se pone de moda en todas las fábricas de porcelana. Y es lo que conocemos como Whitworth. Así que cuando ustedes vean esos relieves, pueden decir que es influencia inglesa. ¿Por qué? Por esa interacción cultural que existe. Al final las piezas viajan, y si no viajan físicamente, también viajan a través de los grabados. Y se van reconociendo a través de los libros, de los viajeros. O sea que se conocen los repertorios iconográficos, los repertorios tipológicos a través de esa interacción cultural que existe en ese momento. Esto también es interesante. El Quijote, se empiezan a hacer piezas donde la literatura española, los grandes literatos están presentes a través de este tipo de decoraciones. Estos son escenas del Quijote, absolutamente fascinantes. Incluso tenemos la fuerte iconográfica de la que sale del libro que aparece, que lo he puesto ahí, ¿no? Es un libro francés que está editado en La Haya en 1745 y el repertorio que aparecen ahí se basan para hacer estas piezas maravillosas. Otra de las cosas deliciosas que existen en este momento y que hacen es la casita del Príncipe del Escorial. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, es absolutamente delicioso. Lamentablemente no está abierto al público. Es una casita de recreo, donde es al lado del Escorial, donde hay una salita maravillosa que es esta, es muy pequeñita, es una estancia muy bajita, pero está decorada toda con placas de porcelana. Como ven, ya la habrán reconocido, con esos biscuits de porcelana en relieve de influencia de Whitworth, y además interesantísimos los marcos que llevan dorados. Esos marcos son originales,
y como digo, es absolutamente delicioso. Hay algunas de las placas sin marco que se encuentran en el Museo Arqueológico, este es uno de ellos. Y aquí también, en cuanto a motivos decorativos, empiezan a proliferar también mucho la mitología. La mitología les encanta en ese momento y todos tienen un repertorio iconográfico muy variado de todos los dioses del Olimpo, de todas las historias que aparecen dentro de la mitología clásica griega y romana. He buscado una frase que me ha gustado mucho porque es de un viajero muy conocido, que es Joseph Thomson, que dice al ver esta cita: la del príncipe, refiriéndose a esta, es la más elegante y se puede juzgar por un único ejemplo. Constituye un feliz presagio del desarrollo que alcanzará las artes cuando llegue al trono. Fijémonos, retengámoslo en mente, es inglés. Y él está lavando un producto español. Lo veremos más tarde porque luego los ingleses fueron los que acabaron con esta fábrica. Y ya están alabando no solamente las maravillosas obras que hacen, sino la excelencia de esa producción que están haciendo en Buen Retiro. Otro jarrón maravilloso, absolutamente también fascinante, son los llamados jarrones de trofeos. Esto, la pasta es sin ese vidriado maravilloso, digamos que es una pasta mucho más sin vidriar. Pero lo maravilloso también es, lo he cogido por esos elementos florales, esos ramos de flores tan estupendos que son de la familia Bautista, también de origen italiano. Y aquí también encontramos los motivos decorativos de Pompeya y Herculano, que estamos aplicando actualmente, sobre todo desde que yo me estoy encargando de estas colecciones, quiero aplicar mucho la ciencia. Entonces, no solamente hay que estudiar las piezas desde un punto de vista histórico, artístico, tipológico, reconstruir esto, sino que debemos ser también receptivos a lo que la ciencia nos puede aportar, a todas esas análisis que nos pueden permitir conocer mucho más en profundidad la materialidad de la obra. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo en los laboratorios, en concreto en Patrimonio Nacional, es a través de los químicos y de los físicos hacer técnicas no destructivas. En este caso, por ejemplo, sabíamos realmente que por unos escritos, que en la última etapa, que es ya en el reinado de Carlos IV, esos tipos dorados que aparecen ahí, ellos hablan de oro. Queríamos saber si realmente esas fuentes documentales que están hablando de que el oro aparece en la pasta. Y efectivamente, con fluorescencia de rayos X nos dimos cuenta que el oro está por todos los sitios. Con lo cual, imagínense, esto también es un argumento más para darnos cuenta de que realmente esta fábrica iba a la ruina. Entonces no podían asumir esos gastos tan ingentes de materiales, de personal y de tantos gastos adicionales que conllevaba el mantenimiento de esta fábrica. ¿Qué es lo que se hace también en esta fábrica? Esto también es muy interesante. Reponer piezas de vajillas de otras procedencias. En concreto, hay algunas de las piezas que reponen son de la vajilla de Sevres. Esta en concreto es la vajilla que le regalan por el matrimonio de Carlos IV con María Luisa. Entonces, lo que se hace es lo que hace en Buen Retiro es que Carlos IV, cuando se rompen, porque son vajillas para usar, encarga a Buen Retiro que reponga imitando a estas piezas. Realmente, si le das la vuelta al inverso, tienen el sello de la fábrica, sumamente interesante. Simplemente esto ya es recopilatorio. He dicho que se hacían muchísimas tipologías de pieza, cajas de rape, elementos para mobiliarios, relojes, jarrones enormes. O sea, la producción era ingente, todo para decorar los grandes palacios de la época. Y llegamos, como he dicho, ya al final de la historia de la fábrica, con unos problemas económicos muy acuciantes. La fábrica realmente estaba en números rojos. En 1788, que es el mismo año en el que muere Carlos III, los problemas son tan acuciantes y tan graves que el propio Carlos III plantea que lo que hay que hacer es abrir una tienda y vender los productos al público general para ver si se convence. Él muere y ¿quién lo abre realmente? Lo va a abrir su hijo, que comparte su misma pasión. Hay que tener en cuenta que Carlos IV ha sido muy denostado, pero Carlos IV tenía un gusto refinadísimo para las artes decorativas y solamente hay que bucear en todo lo que hizo para darse cuenta de que apoyó muchísimo las artes decorativas y que tenía, como he dicho, muy buen criterio. Pero bueno, lo que va a hacer es abrir la
la tienda ya Carlos IV en 1889, cuando él accede al trono, y deciden abrirla en la calle del Turco, en lo que ahora sería la calle del Marqués de Cubas. Y aquí es, cuando ya estamos acabando, vamos a entrar en la tercera y última etapa, donde se va a descubrir una pasta dura, y entra en acción un personaje absolutamente fascinante, que es Bartolomé Sureda y Liserol. Es además una etapa fascinante porque ya no hay ese secreto, ya no necesitan ocultarlo ni tener a los operarios encerrados para no descubrir el secreto, porque ya, digamos, estamos ya muy avanzados el siglo XVIII, estamos finalizando, vamos a entrar en el XIX, y ese secreto ya se ha extendido. ¿Dónde se va a ir una de las personas que lo va a revelar y que no tiene secreto ni para enseñarlo? Es un francés que trabaja en Sevres y que se llama Brongniart. Sumamente interesante. ¿Por qué digo que es interesantísimo? Porque en esta tercera etapa, vinculada a este personaje que ustedes tienen aquí, con el sombrero, les presento a Bartolomé Sureda, un personaje absolutamente polifacético y fascinante. Era un mallorquín con conocimientos químicos, era hijo de carpinteros, tenía unas dotes innatas para el dibujo y él estudia en la Real Academia de Amigos del País de Mallorca dibujo. Se traslada a Madrid para seguir con su formación de dibujos y se llega a matricular en la escuela se llega a apuntar en la escuela de la Academia de San Fernando para seguir formándose, pero lo importante es que entra como ayudante de un personaje, otro personaje absolutamente fascinante dentro de lo que es la modernidad de España, ¿no? Que es Agustín de Betancourt, el famoso ingeniero del gabinete de máquinas. Entonces, ambos llevan a cabo una labor de espionaje maravilloso. Él entra como ayudante de Betancourt y se va a Inglaterra, supuestamente para seguir formándose como mejor dibujante, como grabador. Y aquí es importante decir que aprende la técnica de la aguatinta. Y este cuadro, no les he dicho, pero este cuadro está realizado por Goya. Está pintado por Goya. Y se encuentra en Washington. Y es el propio Sureda el que entra en contacto con Goya y le enseña la técnica de la aguatinta. Pues bien, va a Londres supuestamente a aprender más dibujo, a saber grabado y a formarse, pero realmente lo que lleva a cabo es una labor de espionaje pura y dura. O sea, se entra a trabajar en diferentes fábricas y lo que hace es copiar qué tipo de máquinas tiene hasta que lo pillan y lo mandan a España. Una vez en España, además también aprende también las técnicas de cómo se hacían las fábricas de lana o de fábricas textiles. O sea, es muy polifacético, muy ingenioso, y cuando llega a España incluso llega a enrolarse en otro proyecto con Betancourt en una expedición hacia Cuba, pero les pillan los ingleses y vuelta otra vez para acá. En este ínterin de esa vida tan intensa y de espía, de dibujante, artista y demás, pues es cuando lo ficha Carlos IV y le dice: te vas a ir a Sevres y vas a averiguar cuál es el secreto de la porcelana. Ahí es cuando nos encontramos a este personaje trabajando con Brongniart, que ya no tiene ningún apego en decir cuál es el secreto y decir que es el kaolín. Como he dicho, además de ser dibujante, también tenía conocimientos químicos. Era un personaje absolutamente fascinante, porque además lo que va a hacer él está considerado como el gran reformador de Buen Retiro. ¿Por qué? Porque va a cambiar no solamente los procesos de trabajo, lo va a modernizar, va a buscar otras materias primas para la producción de la porcelana y además va a llevar a cabo una gestión económica que intenta que sea rentable, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el problema? Porque además hace un trabajo de investigación. ¿Por qué no funciona esto? Digamos que es un personaje absolutamente moderno. Vamos a establecer cuáles son los problemas, vamos a establecer las soluciones y vamos a intentar implementar las soluciones. Dice algo muy interesante, dice: el primer cuidado fue el examen de la porcelana que se trabajaba en la fábrica en la que encontré que era igual en calidad y elaboración a la que se abandonó en Francia en 1760. Porque se ignoraban los descubrimientos que se habían hecho en Francia 30 años atrás, antes, y ni habían buscado materiales a propósito ni conocían el mecanismo de la fabricación. Lo que está diciendo es que aquí se han quedado absolutamente obsoletos
ese aislamiento que han tenido aquí en la fábrica para trabajar dentro del Buen Retiro les ha impedido entrar en contacto con otras fábricas y modernizarse y conocer qué se está haciendo, y por eso realmente nunca llegan a descubrir cuál es el verdadero secreto de esa materia prima que va a hacer las producciones cerámicas de calidad, es decir, la pasta dura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Ensayo-error. Empieza a buscar canteras, hay que ser prácticos, no hay que irse a buscar tierras fuera, no hay que comprarlas, hay que buscarlas alrededor. ¿Dónde las encuentra? Las encuentra alrededor de Madrid y las va a encontrar en Colmenar Viejo, en la Fuente de Caño Gordo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el secreto que va a descubrir? Una materia prima que se llama sepiolita. Fíjense que es muy parecida por su blancura, por su textura, a lo que puede ser el carbón. La sepiolita es una magnetita. ¿Qué es lo que hace? Ahí tenemos una de las fórmulas que también Coazo de Galapagar. Las canteras están aquí, están en Vallecas. No hay que irse lejos. Estaban aquí y nunca las descubrieron. Y él descubre esa pasta. Al descubrir la sepiolita, lo que hace es descubrir el gran secreto de construir pastas duras, que no es porcelana porque no es caolín, pero llegó a conseguir una calidad tan extraordinaria, que se hubiera puesto a la cabeza de las producciones cerámicas. ¿Cuál es el problema que tuvo Sureda? Realmente el problema que tuvo es la guerra de independencia. Que estalla la guerra de independencia y lo que podía haber sido nunca fue. Pero en ese proceso de modernización que he dicho y en esa intencionalidad de hacer rentable a la fábrica, ¿qué es lo que hace? Lo que no habían hecho sus predecesores, vender al público. ¿Y vender qué es? Lo que quiere el público, vajillas. Empieza a realizar vajillas que son rentables. Y además es muy interesante todo esto, porque fíjense que empieza a buscar esos servicios de mesa. Y esa pasta que él descubre es conocida muchas veces, no por porcelana, sino la porcelana de Madrid, porque esa materia prima solo está aquí. Entonces muchas veces ustedes oirán a la porcelana de Madrid. Asócienlo a Sureda, asócienlo a la sepiolita. Empieza a construir, ya algo sumamente interesante, es decir, acá acuérdense que he dicho, va a remodelar los procesos de trabajo. Lo que va a hacer es darle a su sitio a cada uno de los trabajadores. Y las piezas empiezan a ser marcadas de esa forma, con la M y con una corena, y a veces aparece la S de Sureda, pero les da el sitio a los que hacen, es decir, vais a firmar todos los que estáis haciendo. De hecho, fíjense, M de Madrid, bajo corona, AG, Ambrosio, Giorgi, J, Enodado y M, incisa. Están firmadas con el arte que hace referencia a... O sea, es absolutamente fascinante. O sea, no solamente va a cambiar, va a revolucionar los procesos de fabricación al descubrir la sepiolina, sino que intenta modernizarla en todos los sentidos y sobre todo hacer algo, como he dicho, que no sean anónimos, que empiecen a figurar. Pero otro de los encargos que hace y que realmente le fastidia hacer este encargo porque considera que está poniendo freno a su creatividad, a todo esto que hace, es que le encargan que tiene que hacer los pavimentos de la casita del labrador de Aranjuez. Pueden visitarlo porque se inauguró el año pasado y verán allí esos pavimentos. Otra excusa para ir a Aranjuez y visitar esta maravillosa casa es que van a ver estos pavimentos realizados por él. Y aquí también es una historia fantástica con un mal fin. Y es que la fábrica empieza a funcionar, empiezan a ver luz dentro del túnel de esta oscuridad, de pérdidas económicas y tal, y que las van a posicionar, incluso hay alabanzas a esta porcelana que ha descubierto Sureda, y hay un encargo maravilloso. Es el último encargo que se hace a esta fábrica y la hace Carlos IV. ¿Qué le encarga? Le encarga un ambicioso proyecto que es el Parnaso de las Artes y las Letras Españolas. Más para que ustedes entiendan, es un dessert, esas maravillosas figuras que se colocan en las mesas. Este Parnaso tenía que tener más de 60 piezas. ¿Era la primera vez que se hacía? No, hay precedentes en Italia de Parnaso. ¿Cuál es lo más original de este Parnaso que tenemos aquí? Que está dedicado a las artes y las letras españolas, con lo cual no descuidan los ríos, no descuidan los grandes literatos, pero realmente se llegaron a hacer muy poquitas piezas. ¿A quién se lo encarga Carlos IV? Digamos, el que hace la construcción arquitectónica de lo que va a ser este desierto, porque son montañas, es como muy artificioso, muy aparatoso y muy espectacular.
va a ser a Isidro González Velázquez. Y Esteban Ágreda, que en ese momento es un personaje importante, que es, digamos, el director de las esculturas, va a ser el encargado de hacerlo. En ese momento ya está dirigiendo su vida. Son muy poquitas piezas las que nos han llegado. Nos han llegado solamente 14 piezas, Apolo, 8 musas, 3 literatos. Entre ellos se ha salvado Cervantes, que además es muy curioso, y un río, el Tajo. ¿Vale? Pues eso es lo único que salva. Pero no se puede terminar porque está ya la guerra de independencia. Y bueno, llegamos al fin. Esta historia que les estoy narrando, tan fascinante y tan llena de tiempos, espacios y personajes e intrigas, llega a su fin. Llega a su fin con la invasión napoleónica, lamentablemente. En 1808, como todos ustedes saben, Joaquín Murat se establece aquí, en el Retiro. Después de una batalla de Bailén tienen que salir, pero cuando ya regresan otra vez en diciembre, lo que hacen es la fortifican y se establece aquí parte del ejército, parte de las tropas. Ahí tienen esa fortificación que hacen. Y en 1812, en la batalla de Buen Retiro que tiene aquí, ya finaliza la guerra, ya se tienen que ir. Lamentablemente, la fábrica, o lo que quedaba de ella, porque durante un tiempo, a partir de 1808, dejó de funcionar como fábrica de cerámica, pero sí que se utilizaron sus hornos. Los hornos se utilizaron para hacer munición y para cuestiones bélicas de la guerra. Los hornos eran muy necesarios, era muy estratégico también el lugar donde se establecían, no era una cosa al azar. Pues realmente ganaron la guerra. España tenía los aliados los ingleses, y siempre habrán oído ustedes que fue Wellington el que bombardeó esta fábrica y terminó con la fábrica. Pues no, realmente el que la bombardeó fue Roland Hill, que estaba trabajando también, estaba armando también Wellington, pero este fue el personaje que la bombardeó. Y acuérdense y destruyó absolutamente todo. En 1812 el pueblo de Madrid tiene un levantamiento e intenta vengarse de las tropas, y lo que hacen es un destrozo tremendo, porque lo que destrozan es el archivo esencial para conocer toda esa vida que nos hubiera gustado reconstruir de esta fábrica, y que realmente se perdió. Lo que tenemos actualmente de los archivos, pues en parte en el archivo del Palacio, en Carros y más, en el archivo de Simancas, digamos, pero que picoteamos en diferentes archivos, pero realmente la gran pérdida es este archivo. Ágreda sí que salvó algo, es este señor. Es un documento maravilloso, al que leí anteriormente, tiene muy poquitas páginas, y es interesante porque lo que nos va a permitir es que lo que dice Ágreda ya al final de esta etapa es hacer esas técnicas que les he enseñado con fluorescencia y tal, para ver si realmente esa composición se puede poner en paralelo. Y este documento está en Valencia de Don Juan. Interesantísimo. Y ha sido estudiado por Carmen Mayorco. En este sentido también tengo que agradecer siempre, cuando estamos investigando, como he dicho, que nos movemos a un lote gigantes, todas las investigaciones que se han hecho conservadores, investigadores, y todos los proyectos que en estos últimos tiempos se han llevado con proyectos de I+D, porque estos proyectos que se hacen con el CSIC y con el Consejo, a través de la sección de cerámica y vidrio, permite hacer todas estas analíticas y meterse en proyectos que nos permiten analizar esa materialidad y tener mucha más documentación. Como he dicho, la destrucción. Acuérdense que la destruyeron. ¿Y qué dicen? Acuérdense lo que decía Thompson, es maravilloso, esto va a posicionar a Madrid. Y realmente lo que hizo Hill, y que lo hizo que Wellington, que eran aliados contra los franceses, aliados de los españoles, la destruye. Amigos o enemigos. Evidentemente éramos una competencia directa, muy directa, para sus propias fábricas en Inglaterra. Así que hay una intencionalidad. He rescatado una frase de un investigador, de Miguel Agustín Príncipe, en la historia de la Guerra de la Independencia, que lo dice muy claramente. El general Hill pasó por Madrid el 30 de octubre, desocupó los almacenes de los franceses, destruyó las obras del Retiro y quemó la Casa de la China, en cuya última operación, no demandada por las leyes de la guerra, no tenía por qué haberla destruido, evidentemente, sí dejó de mostrarse generoso y fiel aliado. Se acreditó al menos buen inglés. Efectivamente. Destruyó un establecimiento español que ya empezaba a dar celos a los de la misma clase de su nación, a los propios ingleses. Y aquí se acabaría esta historia. ¿Qué tenemos aquí
aquí ahora cuando paseamos en el Buen Retiro. Tenemos, gracias a las excavaciones, en 1996 se hizo en la Comunidad de Madrid esos estudios que nos permiten trazar esa planimetría, esa reconstrucción de las norias de tiro que tenían, que eran con animales, para poder hacer las arcillas y también las albercas que eran necesarias y agua. Y luego lo que pasó también es que una vez que se destruyó, y bueno, y todo lo que encontraron, porque es interesante, cuando se realiza una excavación arqueológica, lo que nos interesa es el registro. Y el registro, es decir, lo que sacamos, también esos fragmentos que vamos a utilizar como escoria de los hornos o como de la destrucción, también nos permiten conocer mucha de esa historia, ¿no?, de la que se estaba realizando en la fábrica. Y lo que se encontró también es mucha munición de esas batallas que hubo. Pues bien, esas investigaciones están publicadas, nos han permitido tener mucho más conocimiento de lo que es el establecimiento fabril de la fábrica, porque se destruyó por completo, porque una vez que lo bombardearon, todos los escombros que hubo con todos los ladrillos también sacaron provecho. Entonces, a partir de esa época, los ladrillos y todo lo que había de escombros se vendieron, y con ellos lo utilizaron para otras edificaciones. Entre ellas, me acuerdo de ti, Javier, cuando me decías el Colegio de Santa Isabel. Efectivamente, en el Colegio de Santa Isabel, muchos de esos escombros, muchos de esos ladrillos que forman parte, se utilizaron para hacer ese colegio, como tantas edificaciones, o para aprovecharlos para el estanque de Madrid. ¿Qué tenemos también? Como les he dicho, desgraciadamente no conocemos se destruyó el archivo, pero sí que tenemos una documentación adicional que nos va a permitir reconstruir esa parte histórica que también nos interesa a los que estudiamos estas producciones cerámicas. Son las planimetrías, que tenemos dos planos maravillosos, uno de Antonio Espinosa de los Monteros en el 69 y de Tomás López en el 85, y que nos permiten conocer eso. ¿Dónde están estas piezas? Repartidas por muchísimos museos e instituciones, evidentemente españolas, aquí no las he puesto, pero hay en Francia, hay en Estados Unidos, hay en Inglaterra, están repartidos un poquito por todo. En España, ¿cuál es más numerosa? Evidentemente Patrimonio Nacional. En Patrimonio Nacional tendremos unas 1.400, 1.500, en el arqueológico habrá unas 500, pero están divididas. Muchas veces encuentras que tenemos piezas que forman parte de una vajilla que están repartidas en el Museo Arqueológico. Digamos, también esto es un puzzle que nos permite que reconstruir y también decir cuáles son estas piezas, pero aún así tenemos un ejemplo maravilloso de piezas, de lo que fue esta fábrica, y de ahí no nos extraña de que estas piezas, una vez que salgan al mercado, alcancen precios tan elevados. Como colofón, ¿qué puedo decir? Esta fábrica, conocida popularmente como la China, siempre fue conocida por el pueblo de Madrid como la China, funcionó menos de 50 años, pero durante ese periodo de tiempo, esta fábrica, se produjeron piezas de gran calidad, yo diría excelente calidad, de gran belleza, capaces de realizar con las mejores porcelanas de las fábricas europeas: Sèvres, Limoges, Meissen, Capodimonte o Windsor. Y la historia continuó más tarde, porque tenemos esta reina maravillosa que reinó muy poco, fue una de las mujeres de las 4 que tuvo Fernando VII. Estamos hablando de Isabel de Braganza, una mujer protectora de las artes, que fue la promotora de que, si el Buen Retiro se había destruido, debía continuar la producción de cerámica, y se estableció lo que ustedes habrán también oído muchas veces hablar, la Real Fábrica de la Moncloa, que funcionó en esos terrenos de la Florida de 1817 a 1850. ¿Qué debemos también a esta mujer maravillosa y que debemos siempre rescatar en la nota, y que darles voz propia a todas estas mujeres que también tuvieron un papel importante dentro de la historia de España, que fue la promotora de que hoy disfrutemos todos del Museo del Prado? Hay que ver ese maravilloso cuadro donde ella señala esos planos. Que esta es una historia llena de espacios, de tiempos, de personajes y de elementos de intriga, como les he dicho, secretos, traiciones, falsificaciones, espionaje. Nos lo demuestran también no solamente los libros que pueden encontrar sobre esto, muchas veces ficcionados, evidentemente, pero hay una serie que se hizo muy popular hace muchos años y que todos seguramente, cuando no había tantas cadenas, podríamos disfrutar, y que es El secreto de la porcelana, que evidentemente está basado no en la porcelana del Buen Retiro, está protagonizado por Eusebio Poncela. Se trata de la de Alcora, pero nos da estos intrínculis de lo que les acabo de hablar, esa carrera de fondo por descubrir la porcelana, la mejor producción para rivalizar con las mejores fábricas
europeas del momento. Sin duda, el Buen Retiro se caracteriza por la excelencia y 50 años de producción maravillosos. Gracias por su atención y espero no haberles aburrido.